Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Nos encontramos en un nuevo programa A la Luz de la Verdad. Agradecemos como siempre su sintonía y el que nos pueda acompañar cada sábado para conocer un poco más de las Sagradas Escrituras. Les recordamos que puede visitar la página web www.idnp.cl, donde se encontrará también con interesantes estudios, los que puede usted bajar y estudiar en profundidad. Hoy día, como corresponde a este mes, tenemos un programa especial de preguntas que han quedado de los diferentes estudios bíblicos que se han ido realizando, para poder aclarar un poco más y profundizar un poco más en ello. Comenzamos entonces inmediatamente, ¿sí? Bueno, el proceso de lo que es la pérdida de un ser querido o la pérdida de una persona cercana a uno, por cierto, es un momento de mucha tristeza. Y las personas normalmente se cuestionan respecto de esta situación. Pero pudiéramos nosotros conversar, dedicarle un breve momento para explicar cuál es la razón por la cual nosotros necesariamente debemos morir en un determinado momento, y frente a eso siempre está el consuelo que nos encontraremos en otro lugar. Por lo tanto, la pregunta es: ¿hay vida después de la muerte? ¿Dónde están los muertos? Hay iglesias que tienen doctrinas respecto de qué es lo que pasa, a qué parte se va uno, dependiente de cómo haya sido durante su vida, si se va aquí, se va allá, o se va allá, o se va al cielo. Y también, ¿qué pasaría si Dios viene hoy día? ¿Qué pasó con esas personas que ya murieron? ¿Tendrán alguna posibilidad de conocer la verdad de Dios? Hartas preguntas. Veo, así entonces, vamos por orden entonces. Sí. ¿Por qué razón morimos? Bueno, hay que ver determinados, siempre irse al principio del libro del Génesis, precisamente para poder entender un poco el concepto, cuando ya Dios llama a juicio lo que era a la serpiente, al hombre y a la mujer. Todo el relato la conocen, pero después bueno, se maldice la tierra y ahí el hombre le dice trabajar por su gente, pero hay una parte que es clara, que cuando dice que en esa parte que así como eras del polvo, que te levantado al polvo, retornarás. Entonces, a través de ese pecado, el hombre necesariamente iba a tener que morir. Entonces, es desterrado del huerto del Edén, y ese es un principio también que rige hasta el momento, porque partió desde el principio de la humanidad en adelante, y más aún cuando en Romanos 6:23 también dice: porque el pago del pecado es la muerte. Entonces, de que tenemos que morir todos nosotros, claro que tenemos que morir de acuerdo al relato bíblico de lo que le acabo de mencionar. La otra, las preguntas que hizo también, ¿dónde también dónde nos vamos? Porque también las personas también asumen muchas veces que una persona cuando muere se va al cielo. Nuestro propio Señor Jesucristo nos aclara ese concepto, porque Él dice: nadie ascendió al cielo sino nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Entonces, ese es un concepto claro que precisamente nos enseña de que la persona cuando muere
obviamente va al hoyo o a la sepultura. Depende también las traducciones bíblicas, como han ido también avanzando, porque a través del Seol o de otras traducciones del hebreo que venía significando lo que era el hoyo de esta sepultura, ahí va el hombre. En su momento, lo hemos tocado tantas veces acá, va a llegar el tiempo en que Dios en su determinado momento va a levantar a las personas de acuerdo también a su propia fe que también ellos tenían. Hasta ahí vamos a ir para poder ir ordenando el tema, estimado hermano. Padre, ¿usted quiere...? Mire, le dije padre, tan en confianza que le dije padre, mi querido padre, porque él es mi papá. Bueno, primero que todo, mi hermano se metió en un caso grande porque partió del principio. Pero al principio Sí, y ahí yo tengo una pregunta que sé que me parece muy interesante. Nosotros tenemos que entender una cosa, por ejemplo, de que la Sagrada Escritura, ¿cierto?, nos muestra a nosotros muchas cosas de forma que nosotros la entendamos, de forma simbólica. Y aquí hay algo que lo hemos hablado con nuestros hermanos que son teólogos ellos y no les convence mucho la idea, pero entendámoslo así. Dice, capítulo 2 del libro del Génesis, verso 8 adelante. Dice, y había Jehová Dios plantado en el huerto en Edén oriente y puso allí al hombre. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre. Y había hecho Dios nacer de la tierra un árbol, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Me parece importante. Dice, pero también dice, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y yo digo que estos son árboles simbólicos. Claro, porque si estuviera ahí el árbol de la vida, ni por mucho que hubiera dicho Dios, él va y agarra y vive, ¿no? Pero ahora, ¿qué significa que estuviera ahí el árbol de la vida? Esa es la pregunta, ¿cierto? Y estaba Adán, y estaba Eva, o estuvo Eva más tarde, ¿cierto?, y está el árbol de la vida. O sea, cuando Dios creó al hombre, no lo creó mortal ni inmortal. Lo creó simplemente, lo creó con un propósito. ¿Qué nos llevó a la muerte? El pecado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice la Biblia, no podemos decir otra cosa. Así fue el principio de la historia. El origen de la muerte fue, ¿no es cierto?, partió de la desobediencia del ser humano, y por uno, dice el apóstol Pablo, fue condenada toda la humanidad. Porque todo eso, bueno, cuando el apóstol lo dice, es porque comprendió el proceso histórico, ¿no es cierto? Pero obviamente cuando Dios dijo que Adán muriera y Eva muriera, ¿no es cierto?, él sabía que toda la humanidad iba a ser así. Por eso cuando, por ejemplo, se presenta el caso de cuando Dios condena a la gente en el diluvio, dice, y le pesó a Dios en su corazón haber hecho el hombre, porque del principio del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Entonces el mal es la causa de la muerte. Ahora, sí, pero después de que nosotros morimos, o sea, lo que decía el hermano, nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, dice la Sagrada Escritura que vamos a volver a ella, por tanto, nos quedamos ahí. Nuestro cuerpo se ni siquiera rompe. Ni siquiera nos quedamos, porque el cuerpo después de 7 meses ya no es. Sí, ya no es. Desaparecemos. No desaparecemos. No desaparecemos, porque dice, el espíritu vuelve a Dios, que lo formó. Entonces, eso está en Eclesiastés, ¿no? El espíritu vuelve a Dios. Me parece que está en el capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Y cuando se dice que el espíritu vuelve a Dios, bueno, el espíritu vuelve a Dios. La gente dice, vuelve el espíritu de vida. Pero si Dios es la vida misma, ¿por qué volver a Él la vida? Si Él tiene la vida, Él es la vida. Ahora, ahí, en esa parte usted tiene que preguntarme, ¿qué espíritu? Es que eso estaba pensando. Es que lo que pasa es que la tengo más adelante esa pregunta. No, pero ya, no, eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué espíritu? Si la Biblia dice, y el espíritu vuelve a Dios, o sea, no vuelve al alma. No vuelve al alma, para empezar.
¿no es cierto? Nos vuelve el espíritu del hombre. Entonces ahí tenemos que ir para entender, ¿no es cierto?, qué cosa es el espíritu, como lo dice el libro de Job, ¿no es cierto? Dice, aclaremos que hay más de un espíritu. Está el espíritu de Dios, está el espíritu del hombre y el espíritu de vida. y el espíritu Y de el vida. espíritu. Dios nos Para quita el- aclararle a nuestros televidentes. Claro, determina nuestra vida, pero queda el espíritu del hombre, y el espíritu del hombre es donde es el chip de lo que nosotros somos. Ahí están todas las cosas que nosotros hemos hecho. Cuando dice la Biblia, por ejemplo, a mí me parece que nosotros tenemos que entender la Biblia como es, ¿no es cierto? Es un libro que lo vamos a ir entendiendo a la medida que nosotros lo vamos a meter en el mundo espiritual de la Biblia, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que debe ser muy raro que aquí haya un montón de ángeles escribiendo ahí. Lo que tú hagáis, lo que tú hagáis, lo que tú hagáis. No, no, ¿entendiste? Hay una memoria, como es ahora esto, ¿no es cierto? Como es internet, hay una memoria de lo que somos cada uno de nosotros como personas. Y esa es la memoria que nos va a volver a poseer al momento de la resurrección de lo que tenemos visto. O sea, de los que hayamos resucitado a la niña de nuestro Señor Jesucristo. Y los que resucitarán después del milenio, ¿no es cierto?, otra vez van a volver a tener ese espíritu con toda la forma que ellos fueron. Por eso es que algunos se van a ir con Satanás y otros se van a ir con Dios. El espíritu del hombre lo tienen todas las personas. El espíritu de Dios es un proceso que el Espíritu de Dios parte primero con el reconocimiento de la verdad, primero con el arrepentimiento personal, el reconocimiento de la verdad y aceptar todos los principios que están en la Escritura, el sábado, la fiesta solemne y todo, y dice, y la palabra de Dios dice, después del último dice, y se os dará el don del Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo no es que Dios vaya a llegar y está el Espíritu Santo en plenitud, o sea, este Espíritu Santo se tiene que ir desarrollando, o sea, está ya la porción ahí, y entonces es también la necesidad del hombre también, del hombre que ya ha encontrado a Dios, de ir teniendo esta necesidad de que Dios también pueda verse reflejado a través de nosotros. Entonces ahí es donde está el esmero de poder siempre ir perfeccionando y acercándose a los principios de Dios, porque ahí va a encontrar el hombre la perfección, ¿no? Acercándose a los principios de Dios, haciendo la voluntad de Dios, transitando como Dios nos dice y nos enseña. Así el Espíritu de Dios se ve reflejado en nosotros, y como lo dije al principio, esto parte con el bautismo, con esa sumergir bajo el agua para que nos arrepentamos de todo lo que nosotros habíamos hecho atrás. Ahí parte ya la vida del Hijo de Dios. Qué interesante, estas cosas normalmente no se están hablando en las iglesias. La gente cree que recibe el don del Espíritu Santo y ya está. Y que un fuego, claro, claro, bueno, lo ejemplifica con diferentes formas, claro. Pero qué interesante eso que acaba de mencionar usted respecto de que el Espíritu de Dios uno debe ir desarrollando. ¿Qué cosas nos permiten, qué acciones nos permiten a nosotros ir desarrollando el Espíritu de Dios en nosotros hasta lograr, ojalá, la plenitud? Bueno, ahí va también de la mano un poco también lo que entendemos como este espíritu de hombre que nos hace razonar a nosotros y entender, bueno, dice, Dios es el que llama, entonces tenemos que partir de esa base. Dios nos llama a nosotros, a la humanidad en el fondo, porque cuando, un ejemplo, es que para no entrar en otro tema tan igual profundo y no poderlo desviar de la pregunta, pero la capacidad que Dios, o sea, tiene de podernos llamar a nosotros nos va a hacer reaccionar a este llamado y nos va a hacer acercarnos también a los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios son los que a nosotros nos hacen reflejar a Dios, en los pensamientos de Dios, la forma de Dios, me refiero a lo espiritual, no su forma física, sino a lo espiritual, y acercándonos a eso, con nuestras acciones principalmente, este espíritu se va desarrollando y va adquiriendo este camino que tiene que llevar el Hijo de Dios, que principalmente va a terminar el día de nuestra muerte, que no es tan solo cuando nosotros en el bautismo recibimos el Espíritu de Dios y esto está todo subsanado y yo me siento salvo ahora, no. Esta situación va a terminar con la dádiva de Dios, que va a ser si es que nos considera o no, pero el proceso que termina va a terminar antes de nuestra muerte solamente. Entonces eso también es importante en nosotros también poderle transmitir a la comunidad y a toda la iglesia,
la vida del Hijo de Dios no es que con el nacimiento, con el bautismo, obviamente somos nueva criatura, como dice la Biblia, pero esto termina al final de nuestros días. Ahí recién veremos si hemos acabado la carrera como corresponde, como lo dijo el apóstol Pablo en su momento. He acabado la buena batalla y ahora puedo poder partir. Mira, el libro de Job dice lo siguiente, en el capítulo 32, versículo 7 adelante. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declararán la sabiduría. Ciertamente, espíritu hay en el hombre e inspiración del Omnipotente lo hace que entienda. ¿Qué pasa? Nosotros cuando nacemos, ¿no es cierto? No somos nada. No somos nada, ¿verdad? Somos como un chiche para los papás nomás, porque no hablamos, no pensamos, no entendimos, no razonamos. Imagínate tú que un niño prácticamente de 5 años, 6 años ya empieza recién a razonar. Entonces ahí le ha llegado el espíritu del hombre, ¿no es cierto? Mira, acá tangencialmente se habla también del espíritu del hombre en Zacarías 12. Dice, carga la palabra de Jehová, Jehová extiende los cielos y funde la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. O sea, si tú dices, yo voy a colocar este paquete en un cajón, ¿qué tiene que existir primero? El cajón. Cuando Dios dice, voy a colocar el espíritu del hombre dentro de él, Claro, ya el hombre es, y Dios coloca ahí su espíritu dentro de él, ¿no es cierto? Ahora, indudablemente que el Espíritu Santo es otra cosa. El Espíritu Santo es, digamos, el poder de Dios. Tampoco es algo o sea, es algo material o algo con una forma, ¿no? El Espíritu no tiene forma, indudablemente, invisible. Entonces, dice, el Espíritu nos permite, cuando dice, el último capítulo de Juan dice, y sopló sobre ellos para que entendieran. ¿Qué entendieran? Entendieran su misión espiritual. Entonces, el Espíritu Santo de Dios nos hace entender, nos da visión espiritual para entender las cosas espirituales. ¿Cómo se sustenta ahora el Espíritu de Dios? La obediencia. ¿Para qué nos vamos a complicar con esta palabra? Si tú eres obediente a la palabra de Dios, indudablemente que vas a llegar al fin de tu carrera. Pero si no obedeces, pues vas a ir perdiendo el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando dice la parábola de... O sea, una vez otorgado se puede perder también. Lógicamente. Claro, Dios quita el Espíritu Santo. Hay un texto en el Nuevo Testamento donde habla que el Espíritu Santo sale del hombre. Y cuando volvió, el espíritu humano sale del hombre y volvió y vio que estaba la casa desordenada y vacía, porque ya el Espíritu de Dios también había salido de ahí. Entonces los espíritus malos vuelven al hombre. Son lecciones. Y Dios no habita donde está. Lógica. En algún momento hablamos de que el pecado es la transgresión de la ley, y si uno peca, muere. Y en una parte dice, el alma que peca, el alma que pecare, esa morirá. Sí. Entonces la pregunta obvia es, ¿qué es el alma? Porque también de eso se han construido doctrinas. Claro, por eso es importante digamos, la contextualidad histórica del documento que nos está entregando la Constitución. Porque dice que el alma no muere, dicen ellos, y la Biblia dice el alma muere. Bueno, ¿en qué estamos? ¿Verdad? Estamos en que no comprendemos qué es el espíritu del hombre, qué es el espíritu de Dios, qué es el alma. Y la Biblia, bueno, leímos, me parece que en el sermón pasado leímos, me parece que fue ahí, el libro del Génesis, donde dice que Dios sopló sobre la figura que había hecho, dice, y fue el hombre un alma viviente. Alma viviente, una persona viva. Y cuando tú lees el libro del Número, dice el alma de los animales. O sea, todo ser viviente es un alma. Y no necesariamente todas las almas vivientes son hijos de Dios. Bueno, los animales son hijos de Dios, pero no en el mismo nivel de nosotros, ni con las especificaciones de existencia que nosotros tenemos a través de la Sagrada Escritura. No, porque lo había dicho que era en el fondo, para como resumir, es la materia que Dios formó más el soplo de vida que se le entregó, es esta alma viviente que somos todos nosotros.
Bueno, durante todo el año nosotros hemos estado comentando y reflexionando en torno a algunas fiestas solemnes que han sido coincidentes en los tiempos respecto a los programas de televisión. Y se aproxima para nosotros una de las fiestas santas de Dios llamada trompetas. Entonces mi pregunta va para que también nuestros televidentes puedan conocer un poco más de esta fiesta solemne. ¿Desde dónde surge esta solemnidad? ¿Cuál es el significado para los hijos de Dios? ¿Y qué figura tiene esta, representa para el futuro esta fiesta? Bien, esta parte obviamente es como un mandamiento de Dios, precisamente escrito en Levítico capítulo 23. Siempre es bueno que explicar que esto está vigente, obviamente, porque dice que el Levítico 23 que esto es a perpetuidad, entonces es algo que tenemos que hacer nosotros por el resto de nuestras vidas. Parte primero, bueno, obviamente con Israel tuvo un simbolismo. El simbolismo, precisamente, Israel tenía que tomar Jericó, entonces, los muros, precisamente. Entonces, ellos fueron avanzando a través de, obviamente, de Moisés, que lo dirá. Entonces hubo un momento que se le dijo que tenían que dar vueltas ante un muro que no era como estos muros de construcción que tenemos en la casa ahora, que nosotros nos construyen la empresa ahora. O sea, dicen algunos estudios bíblicos que podían, algunos estudios de personas que podían caer 2 carretas a lo ancho. Entonces eran muros precisamente bastante enormes. Entonces, que cercaban la ciudad, justamente. Entonces, para el pueblo de Israel poder entrar ahí, tenían que dar vueltas ahí y ir tocando la trompeta cada vez que iban terminando una vuelta. Al son de la 7ª trompeta, los muros iban a ser derribados. Y Israel iba a poder tomar esta tierra prometida, o el inicio del camino que tenían que llevar, que precisamente había sido prometido por Dios. Y esto precisamente la Escritura, muchas veces lo hemos dado en programas antepasados y estos programas hemos hablado sobre este tema. Y precisamente también para nuestros tiempos tiene un valor intrínseco, porque estamos hablando que habla Tesalonicense y Corintio, habla que al son de la 7ª trompeta, dice, los muertos en Cristo se levantarán primero, y los que sean en ese momento estén vivos y que sean considerados por Dios serán transformados, y todos irán al encuentro de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué? Porque al son de la 7ª trompeta va a ser la venida de Dios. Después de todo el proceso doloroso que ha vivido la humanidad, y que no va a ser menor, va a ser sufrimiento. Yo creo que la humanidad no ha sufrido tanto como va a sufrir todo esto, toda esa parte que les queda, pero al final de la 7ª trompeta Dios viene, levanta a los muertos en Cristo, dice, y después los que están vivos iremos al encuentro, y si Dios nos considera por su misericordia, iremos al encuentro con Él. Entonces, ese simbolismo también tiene tanto para Israel como para nosotros la fiesta solemne. Para poder terminar, cada fiesta solemne, sería bueno poder hacer un tema así. Cada fiesta solemne tuvo una importancia para Israel y tiene una importancia para nosotros. Y eso es relevante, porque eso nos garantiza, la Escritura nos garantiza que todas las cosas que hace Dios tienen un propósito para el final, que es relevante todo eso. ¿Quiere agregar algo? ¿No? Bien. Usted hizo, pastor, el sábado pasado, si no me equivoco, un estudio respecto de las Sagradas Escrituras, algunas características, señaló los idiomas, la cantidad de autores, más de 40 autores, fueron inspirados por Dios para escribir su voluntad en este libro, y dio algunas recomendaciones al momento de enfrentarse a la lectura de este libro tan leído. Entonces mi pregunta va, ¿qué debe considerar un buen lector de la Biblia al momento de estudiarla? Porque no es llegar y tomar un texto, un verso, y sacarlo de su contexto e interpretarlo y darle mi particular interpretación respecto de ese texto, ¿cierto? Hay algunas condiciones que se deben considerar. Mire, yo creo que esto es cuando, si tú entras a un trabajo, lo primero que hay que hacer es lo que dice el patrón.
la persona que te contrata, la empresa que te contrata. Eso es la Biblia. Eso es exactamente la Biblia. La persona que entra a leer la Biblia y bueno, pasa lo mismo que pasa en la empresa, porque los trabajadores entran a la empresa con un propósito, quieren hacerlo todo. Como, los jefes, yo he sido jefe en una empresa, por eso entiendo. Nosotros decíamos, todas las cosas nuevas barren bien, así que dejémoslo no, un tiempo, este cabrito aquí lo vamos a ver en qué termina, y generalmente terminan mal. Estoy haciendo lo que quieren. Y eso pasa también en la Biblia. Cuando empiezan a leer la Biblia, tenemos que hacerlo con respeto. Tenemos que decir que es la palabra de Dios. Ese es lo esencial. Y yo creo que eso es lo que no se hace, por eso es que las personas van tomando lo que les conviene para hablar lo que les conviene, ¿no es cierto? Hay unos que empiezan arriba del púlpito para darle duro a aquel que la tiene con él. Entonces, no enseñan la palabra de Dios, sino que lo usan para su propia concupiscencia canal. Estoy ofendido con esto, así que hoy día le voy a darle a que aprenda. Esas son las cosas que nosotros no tenemos que hacer. La Biblia hay que usarla entendiendo que es la palabra de Dios y que está hecha para construir, no para destruir. ¿Viste tú? Y cuando la Biblia habla de construir o de cambiar a alguien para su servicio, el primero que tiene que cambiar es el que está hablando la palabra de Dios. Y si él no cambia, no tiene derecho a hablar. O sea, hay varios principios que son principios éticos, diría yo, de ser verdaderamente un hijo de Dios. Pero yo creo que la figura comparable es la más precisa, es cuando uno entra en una empresa y uno está dispuesto a hacer todo, pero después se va relajando, y en el Evangelio igual, y con los predicadores lo mismo, ¿no es cierto? Quieren saber, quieren aprender harto, pero después ¿cómo utiliza la Biblia? Y lo hemos visto en las iglesias, ¿no es cierto? Yo con la experiencia de años que tengo veo eso, después las personas usan la Biblia, hace un tojo para lo que quieren. Porque si tú tienes un ladrón ahí y le empiezas a dar duro con la palabra, claro, está usando la palabra, pero es que esa no es la forma. Esa no es la forma, ¿entendés? La forma está escrita aquí también. Cuando hace parte de un sermón que quiero conversar con la iglesia hoy día, vienen los fariseos, como siempre. Los fariseos ha pasado a ser una palabra que como que representa la hipocresía. Llegan los fariseos con la mujer acá. ¿Para qué la traían? ¿Para qué la traían? Para piedrarla. ¿Ah? Para piedrarla, esa historia está... Para piedrarla la traían. ¿Y qué hizo Jesús? Si él era el guardador de la ley. Porque la ley dice que hay que apiedrarla. ¿Qué hizo él? El que esté libre de pecado, se inscribió, se puso separado delante de Ariel, separado delante de Francisco, separado delante de Marisa y le escribió. Y cuando llegó acá ya, a la medida que escribía, iban desapareciendo. Entonces ya está, ahora está lista para apedrearla. Y no había nadie para apedrearla. Entonces, si los que te iban a apedrear, no te apedrean, yo tampoco te apedreo. ¿Quién dijo yo tampoco te apedreo? El verdadero Hijo de Dios. ¿Y quién la querían apedrear? Los que se creen Hijo de Dios. Lecciones. Entonces, eso responde, ¿no es cierto?, a cómo debemos nosotros ponernos a estudiar la Biblia. El respeto, en primer lugar. Ese como en primer lugar. Hay una situación también que usted mencionó, que era, también lo mencionaste tú, hermano Ariel, el tema del contexto. ¿Ya? Para las personas, yo cuando hablo de estudiar la Biblia, normalmente están los predicadores, están los estudiosos, ¿cierto? Que es el contexto en que está escrito, para quién fue escrito, el tiempo en que fue escrito, porque desde ahí se puede también entender de mejor manera el mensaje. Es que eso es relevante, y es relevante porque hoy las iglesias precisamente están como están por eso mismo, porque primero, un mensaje basado simplemente en la emoción, en que se manifiesta el Espíritu Santo, porque si un predicador doctrina bien, porque no podemos decir que toda la situación de la iglesia son malos, y las personas, verdaderamente hay personas que buscan sanamente a Dios y que lo buscan de corazón, porque verdaderamente ellos quieren eso. Y cuando muchas veces el mensaje puede estar reconfortante para mejorar mi vida propia, mi familia, como padre, familia, hermano o hijo,
no, estuvo malo porque no se manifestó el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es importante esa situación de los contextos. E igual también, quería agregar un punto también a lo que conversa nuestro pastor. Es relevante también cuando uno entiende la responsabilidad que tenemos nosotros como predicadores y como enseñadores precisamente de una iglesia, porque cuando hablan de la ley de la atalaya, el atalaya, ¿qué es lo que tenía que hacer? El atalaya tenía que, decía, ponerse al frente, mirar si venía el peligro, avisar si venía el peligro. Si la atalaya no avisaba que venía el peligro, la sangre de todas las personas iba a ser contra el atalaya. Pero si el atalaya avisaba el peligro y la persona no hacía y no reaccionaba, la sangre iba a ser contra las mismas personas. Entonces hay también un sentido de responsabilidad con aquellas personas que por misericordia de Dios tenemos que exhortar un mensaje para poder hacer las cosas como verdaderamente corresponde. Entonces aquí también entra la situación de los contextos y del cómo uno tiene que también prepararse para poder dar algo, porque es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios que uno entrega a las personas para que podamos entre todos, mejor dicho, porque una lección que a mí se me enseñó, que esta lección que a mí se me enseñó, que me dijeron, cuando tú te pares adelante, tú siéntete ahí y sé el primero al cual predica. Y como muchas veces a uno no nos gusta que nos digan las cosas porque nos duelen, porque muchas veces estamos dolidos en el espíritu, entonces uno hace mejor las cosas y las hace de acuerdo a la Biblia. Entonces eso es lo importante de todo. Ahora, respecto de la veracidad de la Sagrada Escritura, porque es un libro que, claro, ha sido leído por millones de personas, billones de personas, sin embargo también hay quienes tratan de restarle el valor o la veracidad a la Sagrada Escritura. Entonces, ¿existen pruebas científicas que respalden la veracidad de la Sagrada Escritura? Bueno, indudablemente. Los libros proféticos particularmente nos entregan una serie de pruebas. Una serie de pruebas. Por ejemplo, cuando tuve la profecía de Jeremías respecto a la caída de Israel. Cayó Israel, como lo he dicho. Entonces, la profecía respecto a los grandes estados que tuvieron, como fue Babilonia, Egipto. Como decía Daniel. Claro, absolutamente claro. La profecía de Zacarías respecto ahora al fin del mundo, las cosas que estamos viendo nosotros ahora son. Nadie puede. Mira, mucho se habla de un escritor que también es profeta y es impío. ¿Cómo que se llama? No me acuerdo del nombre de él, pero es muy famoso en el texto. Pero sus profecías no coinciden con la verdad histórica. Él las hace coincidir de alguna manera. ¿Nostradamus? Nostradamus, el famoso Nostradamus. Las 100 profecías de Nostradamus, no sé si lo han leído. No. Le da un tinte, pero el tinte que le da incluso usa versos de la Biblia. Entonces ya no son sus profecías. No son sus profecías. Él está cuadrando la Biblia con lo que él cree que hacer. ¿Entiendes? Pero la Biblia no es así. La Biblia no se cuadra con ningún libro. La Biblia fue escrita antes de Nostradamus, así que obviamente que quien habló primero es el que tiene la razón. Entonces, una de las primeras cosas es esa. Una de las primeras cosas, el cumplimiento de lo que la Biblia dice a través de toda la historia de la humanidad, eso no se puede negar. ¿Quiere agregar algo? No, me quedó claro lo que... respecto de todos los sermones que hemos tenido durante este mes, dice, si todos adoramos al mismo Dios, si todos leemos las mismas escrituras, que este libro que está acá, ¿qué o quiénes nos han separado? ¿Por qué hay, así como pareciera ser que como idiomas hay grupos religiosos, iglesias, y cada uno de acuerdo a su propia manera de ver las cosas va formando iglesias, va creando doctrinas? Es que lo que pasa es que, bueno, es importante razonar de que algunos hechos fueron pasando. Bueno, el pastor va a buscar un argumento bíblico a lo que yo voy a decir, pero si usted porque verdaderamente el hombre siempre ha querido ser autosuficiente en todo. La capacidad de poder
él siempre, el hombre, estoy hablando del hombre general, el de decir, yo me siento capaz de poder estudiar cualquier profesión, desarrollarme ideológicamente, aquí nace la situación del rojo y el azul, el negro y el blanco, soy de este, soy de esto otro. Siempre ha ideología, o sea, ideologizado con el mismo, o sea, el mismo hombre ha sido el que verdaderamente ha alejado precisamente esto que nos dice usted, hermana. O sea, la primera razón es del hombre. El hombre por querer muchas veces hasta querer ser más grande que Dios. Y eso lo vemos reflejado en la Torre de Babel. Porque el hombre quiso llegar arriba, donde estaba Dios. Hagamos una torre, dijo, y construyamos esta torre. ¿Y qué es lo que pasó con Dios? Obviamente ellos no, ahora por la ciencia nosotros lo vemos, ellos iban a ser incapaces de poder llegar, un ejemplo, a donde habitaba Dios, pero fue la intención del corazón lo que hizo a Dios, que dijeron ya, cambiemos las lenguas. Entonces, entre ellos ya después no hubo capacidad de poder desarrollar esta torre, y al final de eso ellos quedó hasta ahí la construcción. Entonces, el hombre solo ha querido buscar este anhelo de poder hacer todas estas cosas, pero de acuerdo a su voluntad. Los líderes de la iglesia, otra responsabilidad también, es una responsabilidad tremenda que ellos han tenido precisamente en buscar sus propios méritos, sus propias avaricias, pero no buscar lo que la Biblia nos dice. Entonces esos son conceptos que para mí pueden ser una situación súper relevante de acuerdo a lo que nos pregunta el día de hoy. Mira, aquí hay una palabra de Dios que dice, que nos recomienda a nosotros, dice, y el hecho de que haya estas recomendaciones indica que, porque aquí está hablando Timoteo, ¿no es cierto? O sea, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, estamos hablando del año entre 50 y 60, lo que significa que ya en aquel tiempo se sabía que iban a haber montones de doctrinas. Y él dice lo siguiente, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversas doctrinas. O sea, ya había personas que lo estaban haciendo, y él dice que Timoteo debía conversar con estas personas que no anduviesen hablando de cualquier cosa, ni presten atención a la fábula y a genealogía sin término, que antes engendran cuestiones, que la edificación de Dios, que es por fe, que antes entregan cuestiones, que la edificación de Dios es por fe. Así te encargo ahora, por el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio. Entonces aquí dice lo siguiente, de lo cual dice, pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, por lo cual distrayéndose algunos se apartaron a vanas pláticas, y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, sabemos empero que la ley es buena de algún uso de ella legítimamente. Entonces aquí ya está dicho que estas cosas iban a pasar, ¿no es cierto? Que estaban pasando ya en aquel momento y son enseñanzas para nosotros. Aquí, por ejemplo, cuando dice de la cual dice, distrayéndose algunos se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores, ¿no es cierto? O sea, queriendo ser grandes maestros. Bueno, la vanidad humana, en cierto modo, ha hecho gran cosa, y ahora no es tan solo la vanidad, porque ahora como le pagan a los pastores, entonces, y son buenas las ofrendas. Y una vez, fíjate, en mi profesión encontré a un joven que era brasileño, ¿no es cierto?, que me empezó a ver a hablar de religión, y bueno, yo no soy muy amigo de andar hablando, molestando pero yo creo que cuando la persona Dios le llama, él va a ir a buscar, y ahí tenemos que estar listos para entregarlo. Bueno, me dijo, yo iba a una iglesia, dice, en tal parte, y ese día, dice, me levanté temprano, porque él trabajaba en turno de noche, así que se levantó temprano, y ya tipo de las 10 de la mañana iría, va a ir a la escuela dominical. Entonces se fue camino a la iglesia, y delante de él el pastor y su esposa, y él se fue atrás así como para tomarlo y hacerle una broma, cuando se dan cuenta de lo que están hablando.
Y siguió atrás de ella y dice que el pastor dice, oye, hoy día va a tener que anotar más y no, porque la gente se está poniendo muy apretada, tenemos que hacer otra ofrenda más. Imagínate, un pastor, ya estamos quedando cortos para el mes, así que ponle nomás. Imagínate, no fue nunca más a la iglesia, ni quiso hablar más de religión. Era un joven brasileño, era una persona que podía haber llegado lejos. No sé. Entonces ahora que esta cosa le está dando plata a muchos desarmados, ¿cierto? Indudablemente que ya nos interesa la verdad, por eso que estamos haciendo tantas discrepancias, porque si le empezamos a enseñar lo recto, la gente va a empezar a venir menos gente a la iglesia. Esa es la cosa. Pero dice la palabra, no temáis, manada pequeña, al Padre le ha placido daros el reino. Bien, ya estamos llegando entonces al final de este programa especial que tiene que ver con las preguntas, dudas que puedan tener nuestros televidentes o quienes nos escriben a la página web www.idnp.cl. Siempre estamos dispuestos a acoger sus inquietudes y también a que esas inquietudes puedan también ser parte de las preguntas y del desarrollo a lo mejor de un estudio posterior respecto a ellas. ¿Nos comenzamos a despedir, Pastor? ¿Cómo no? Una gran bendición en mi vida poder llegar a hablar de la palabra de Dios, y más grande sería todavía si ustedes pudieran interesarse en esta cosa y compartir con nosotros las verdades que ustedes también Dios les ha entregado en su infinita misericordia. Que el Señor sea con ustedes y les bendiga siempre. ¿Gabriel? Bueno, esperando que también me sumo a las palabras de nuestro pastor, que Dios los pueda acompañar y guiar en esta semana, y así que nos podamos juntar en el Espíritu de Dios la próxima semana en este mismo canal, a esta misma hora, y podamos aprender todos juntos un poco más de la santa palabra de Dios, que nos hace tan bien y es tan necesaria en esta humanidad en la cual vivimos. El Dios de paz les bendiga. Les dejamos entonces invitados para el próximo sábado a sintonizar canal 5 de la JA TV, donde podrá usted escuchar los planteamientos de nuestro grupo. Le dejamos cariñosamente invitados también a revisar la página web www.idnp.cl, donde encontrará una serie de estudios, los cuales usted puede también leer con más calma. Que tengan una muy buena semana, que Dios les bendiga grandemente. Amén. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico
iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.